Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y mucha buena vibra. Para los que son nuevos por aquí, un abrazo gigante de bienvenida. Los invito a que se pongan cómodos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Qué hay de nuevo sobre esta pareja que nos robó el corazón en Senkalkap? Bueno, prepárense porque hoy vamos a desenmarañar algunos rumores, analizar algunas declaraciones y, lo más importante, vamos a hablar de la verdad. La verdad sobre lo que Hande ha dicho, insinuado o incluso dejado entrever sobre su relación con Kerem. Así que si eres fan de esta pareja icónica, si te encanta el drama turco y si quieres saber lo que realmente está pasando detrás de cámaras, este es tu vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de información, les pido un pequeño favor: suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y formen parte de esta comunidad que cada día crece más. Ahora sí, empecemos. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido objeto de intensa especulación desde que comenzaron a trabajar juntos en Senkalkap. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y los fans de todo el mundo no tardaron en empezar a sospechar que su romance iba más allá de la ficción. Y por supuesto, no se equivocaban. Confirmaron su relación poco después de que terminara la primera temporada de la serie, deleitando a sus seguidores con fotos románticas de sus viajes y momentos cotidianos. Fue un cuento de hadas hecho realidad, ¿verdad? Pues como en todo cuento de hadas, hubo un final. La noticia de su separación a principios de 2022 sacudió al mundo del espectáculo y, por supuesto, a sus fans. Desde entonces los rumores sobre las razones de su ruptura no han cesado, y ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Pero, ¿qué ha dicho Hande sobre todo esto? ¿Ha dado alguna pista, alguna señal que nos permita entender qué pasó realmente? Vamos a analizar algunas de sus declaraciones más recientes. Hande, como muchos saben, es una persona muy reservada cuando se trata de su vida personal. No suele dar muchas entrevistas en las que profundice sobre sus relaciones, pero en algunas ocasiones ha dejado caer algunas frases que nos dan una idea de su perspectiva. Recientemente, en una entrevista para una revista turca, Hande habló sobre la importancia de la autenticidad y la honestidad en las relaciones. Dijo que para ella es fundamental poder ser ella misma al 100% con su pareja, sin tener que pretender ser alguien que no es. Esta declaración, aunque genérica, podría interpretarse como una alusión a las posibles dificultades que enfrentó en su relación con Kerem. Quizás sintió que no podía ser completamente auténtica, o que las expectativas públicas eran demasiado altas y la presionaban para mantener una imagen que no se correspondía con la realidad. Otra declaración interesante de Hande fue en una entrevista en la que habló sobre el impacto de la fama en su vida. Mencionó que a veces es difícil mantener una relación normal cuando estás constantemente en el ojo público, y que la presión de los medios y los fans puede ser abrumadora. Esto también podría ser una pista sobre las razones de su separación con Kerem. Ambos son figuras públicas muy importantes en Turquía, y su relación estaba constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Quizás esta presión contribuyó a crear tensiones en la pareja y, finalmente, llevó a la ruptura. Pero no todo son declaraciones directas. Hande también se ha comunicado a través de sus acciones y de sus redes sociales. Por ejemplo, después de la separación, Hande dejó de seguir a Kerem en Instagram, lo que muchos interpretaron como una señal de que la ruptura no había sido amistosa. Sin embargo, también es importante recordar que dejar de seguir a alguien en redes sociales no siempre significa que haya mala onda. A veces simplemente es una forma de tomar distancia y sanar después de una ruptura. Otra cosa que ha llamado la atención de los fans es la forma en que Hande ha manejado las preguntas sobre Kerem en las entrevistas. Siempre ha sido muy diplomática y respetuosa, evitando hablar mal de él o revelar detalles íntimos de su relación. Esto podría interpretarse de varias maneras. Podría ser que simplemente está tratando de proteger su privacidad y la de Kerem, o podría ser que aún siente algo por él y no quiere dañar su imagen. Por supuesto, es importante recordar que todo esto son solo interpretaciones. No podemos saber con certeza qué pasó realmente entre Hande y Kerem, a menos que ellos mismos decidan contarlo. Pero basándonos en las declaraciones de Hande y en su comportamiento después de la ruptura, podemos hacernos una idea de las posibles razones de su separación.
Algunos creen que la presión de la fama y las expectativas públicas fueron demasiado grandes para la pareja. Otros piensan que hubo problemas de compatibilidad o que simplemente se distanciaron con el tiempo. Y también hay quienes creen que aún hay esperanza de una reconciliación en el futuro. La verdad es que solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Andy y Kerem. Independientemente de lo que haya pasado, lo importante es recordar que ambos son personas talentosas y exitosas que merecen ser respetadas y apoyadas. Andy ha demostrado ser una actriz talentosa y una mujer fuerte e independiente, y Kerem también ha tenido una carrera exitosa y ha demostrado ser un gran actor y una buena persona. En conclusión, hemos explorado las declaraciones y acciones de Hande Erçel en relación con su separación de Kerem Bürsin, analizando cómo la presión de la fama y las expectativas públicas pudieron haber influido en su relación. También hemos visto cómo Hande ha manejado las preguntas sobre Kerem en las entrevistas, mostrando siempre respeto y diplomacia. Aunque no podemos saber con certeza qué pasó realmente entre ellos, hemos podido hacernos una idea de las posibles razones de su separación. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado analizando conmigo la verdad sobre lo que Hande Erçel ha dicho sobre Kerem Bürsin. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que la presión de la fama fue la principal causa de la ruptura? ¿O piensan que hubo otros factores en juego? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliación a 1500 palabras ***. Pero profundicemos un poco más. No basta con analizar las declaraciones oficiales y las reacciones en redes sociales. Para entender realmente la dinámica entre Hande y Kerem, es importante considerar el contexto en el que su relación se desarrolló, el vertiginoso mundo del espectáculo turco. La fama en Turquía, al igual que en otros países con una fuerte cultura de celebridades, puede ser una espada de doble filo. Por un lado, ofrece oportunidades increíbles, contratos lucrativos y el cariño incondicional de millones de fans. Por otro lado, implica una constante vigilancia, una pérdida de privacidad y una presión implacable para mantener una imagen perfecta. Hande y Kerem experimentaron esta presión de primera mano. Su relación, que comenzó como una chispa en el set de Sen Kalkapm, rápidamente se convirtió en un fenómeno mediático. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle por los fans y la prensa. Se crearon comunidades online dedicadas a seguir su romance, y las expectativas sobre su futuro juntos alcanzaron niveles estratosféricos. Esta presión externa, combinada con las propias exigencias de sus carreras, sin duda tuvo un impacto en su relación. Imaginen tener que coordinar agendas repletas de rodajes, compromisos publicitarios y viajes promocionales, mientras intentan mantener una vida personal y una relación sentimental. Es un desafío monumental, incluso para las parejas más sólidas. Además, es importante recordar que Hande y Kerem son jóvenes. Ambos están en la treintena, una etapa de la vida en la que se están definiendo como individuos y profesionales. Es un momento de cambios, de descubrimientos y de decisiones importantes. Es posible que en medio de todo este torbellino, sus prioridades hayan cambiado o que hayan tomado caminos diferentes. También hay que considerar la dinámica de trabajo. Si bien trabajar juntos en Sen Kalkapm pudo haber sido el catalizador de su relación, también pudo haber generado ciertas tensiones. Imaginen pasar largas horas juntos en el set, interpretando personajes que están profundamente enamorados, mientras intentan mantener la línea entre la ficción y la realidad. Es una situación compleja que puede generar confusión y desgaste emocional. Otro factor a tener en cuenta es la cultura turca, que a menudo impone ciertas expectativas sobre las relaciones y el matrimonio. Si bien la sociedad turca está evolucionando, todavía existe una fuerte tradición de matrimonios jóvenes y relaciones a largo plazo. Es posible que Hande y Kerem hayan sentido la presión de conformarse a estas expectativas, incluso si no era lo que realmente querían. Ahora bien, volviendo a las declaraciones de Hande, es importante analizar el contexto en el que fueron hechas.
Las entrevistas con celebridades a menudo están muy controladas por los representantes y publicistas. Es raro que una estrella se sincere completamente sobre su vida personal, especialmente cuando se trata de temas delicados como una ruptura sentimental. Por lo tanto, es probable que Ande haya sido muy cautelosa en sus declaraciones sobre Kerem. Es posible que haya querido proteger su propia imagen y la de él, evitando generar más especulaciones o controversias. También es posible que haya querido evitar reabrir heridas y remover recuerdos dolorosos. Sin embargo, incluso en sus declaraciones más cuidadosamente medidas, Ande ha dejado entrever algunas pistas sobre las posibles razones de la ruptura. Su énfasis en la autenticidad y la honestidad en las relaciones sugiere que pudo haber habido una falta de comunicación o una dificultad para ser completamente ella misma con Kerem. Su mención al impacto de la fama en su vida sugiere que la presión de los medios y los fans pudo haber sido un factor determinante. Además, la forma en que Ande ha manejado las preguntas sobre Kerem en las entrevistas es reveladora. Su diplomacia y respeto sugieren que no guarda rencor hacia él y que valora el tiempo que pasaron juntos. También sugieren que no quiere dañar su imagen ni alimentar los rumores sobre su ruptura. En cuanto a las acciones de Ande en redes sociales, como dejar de seguir a Kerem en Instagram, es importante interpretarlas con cautela. Las redes sociales a menudo son una herramienta de marketing y relaciones públicas, y las acciones de los famosos en estas plataformas a menudo están cuidadosamente calculadas. Es posible que Ande haya dejado de seguir a Kerem como una forma de marcar distancia y proteger su propia salud mental, pero también es posible que haya sido una decisión estratégica para controlar la narrativa sobre su ruptura. En definitiva, la verdad sobre la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin es un misterio que probablemente nunca resolveremos por completo. Sin embargo, al analizar sus declaraciones, acciones y el contexto en el que su relación se desarrolló, podemos hacernos una idea de las posibles razones de su separación. Lo que sí es cierto es que Ande y Kerem son dos personas talentosas y exitosas que merecen ser respetadas y apoyadas. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos, ambos han dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco y han conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Así que en lugar de obsesionarnos con los detalles de su ruptura, quizás deberíamos centrarnos en celebrar sus logros individuales y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. Quién sabe, quizás en el futuro sus caminos se crucen de nuevo, ya sea en el ámbito personal o profesional. Pero por ahora, lo importante es recordar que ambos merecen ser felices y realizar sus sueños. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que la presión de la fama fue la principal causa de la ruptura? ¿O piensan que hubo otros factores en juego como problemas de compatibilidad, diferencias personales o simplemente una evolución natural de sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan sobre este tema tan apasionante. Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.